Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde la senadora de Morena, Marta Lucía Mitchell, nos habla acerca de que por la oposición querían ver sangre en Morena, querían que se desbaratara. Veamos por qué y ahorita comentamos, y también nos habla acerca de que ellos van a hacer la política, van a hacer política bien hecha y van a sacar la agenda que les tiene pues prácticamente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que se vienen tres reformas muy importantes que ahorita están en proceso: la reforma eléctrica, luego después la electoral, que me imagino que van a empezar con la electoral después de las elecciones, y luego después vendrá lo de la Guardia Nacional, que le quieren que le entreguen a la Marina para que no se eche a perder esta institución, que pues prácticamente se están haciendo cuarteles en todo lo que viene siendo México, para que no tengan que pagar hoteles y no pues dejen así desamparados a los que vienen siendo los de la Guardia Nacional, tanto como Guardia, como Marina, como también los del Ejército Mexicano. Veamos de qué se trata y ahorita comentamos, ¿por qué no? Pues varias cosas. Fue una semana intensa la pasada, senadora, primero porque pues estaba en medio esa piedra que alguien aventó ahí y que pusieron en el camino, que era la Comisión Veracruz, que se interpretó en algunos sectores como, híjole, como un arrebato de Monreal o abrirle la puerta a Movimiento Ciudadano en Veracruz, es fuego amigo con un gobernador que es de Morena, en fin, pero parece que esa parte por lo menos quedó subsanada en el camino, se dirimió, pues simplemente la otra parte que no estuvo de acuerdo dijo, pues aquí no estamos de acuerdo y se lo queremos plantear, y antes de que se planteara siquiera llegó la disolución de la comisión. Y luego tienen la plenaria donde el secretario de Gobernación, que es miembro del mismo movimiento, les dice, tranquilos, aguas con la guerra interna. ¿Qué es o cómo se tradujo ya ahora en Morena el mensaje del secretario de Gobernación, senador? Pues precisamente así, como un mensaje de unidad, un mensaje de cordialidad. Ese fue el ambiente en nuestra reunión del Senado. Creo que la política se creó, nació para dialogar, para resolver conflictos. Y creo yo que eso es lo que estamos haciendo tanto en el Senado, al interior de nuestro grupo parlamentario. Y creo yo que para darle un rumbo distinto a los acontecimientos, para eso es la política. Y todas y todos los que estábamos ahí somos personas dedicadas a la política. Entonces, creo yo que fue una visita muy agradable la que tuvimos del compañero secretario, Adán Augusto. Creo yo que ya desde el día anterior se había bajado bastante la presión al no constituirse la comisión. Esto bajó mucho la presión, creó un ambiente distinto, pero había que, porque es su función, ¿no? Había que contribuir a enlazar un poco más las diferencias, a dejar de que se agudizaran lo que se llama las contradicciones. Y por eso creo yo que fue una muy buena reunión, difícil, porque no en todas partes se reconocen las diferencias. Nosotros sí las reconocemos. Sí reconocemos que pensamos distinto. ¿Por qué tenemos que tener un pensamiento homogéneo en un partido político o en un grupo parlamentario? En la izquierda no hay un pensamiento único ni un pensamiento totalitario. Entonces, yo creo que el afán, y bien hecho por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, era eso. Sin embargo, ya había bajado ya bastante la presión desde el día anterior, cuando se disuelve, por así decirlo, la comisión, y cuando se decidió que no se tendría la reunión el viernes por la tarde en el grupo parlamentario de Morena, que creo que vale la pena hacer una aclaración.
La única razón por la que estábamos haciendo esta convocatoria era para hablar de esta comisión. No hay, al menos yo y un grupo amplio de senadoras y senadores teníamos en la mira dar un golpe de Estado, una destitución, por favor. Eso no. Y si esa era la intención de algunas y de algunos, pues yo lo lamento, porque no es correcto convocar a una reunión y luego hacer otras cosas, pero no iba por ahí, en el espíritu de varias y de varios que signamos ese documento, y eso nos ayuda a tener una reunión más tranquila. Es verdad. Además, sí, perdón. Además de la actitud y de la disposición que hubo, se sentía un ambiente tenso, por favor, pues no fue fácil lo que vivimos los días anteriores, pero poco a poquito, creo yo, con diálogo, con acercamientos respetuosos, cariñosos, porque yo quiero mucho a mis compañeras y compañeros, y sobre todo muy serenos, acercamientos muy serenos, creo yo que logramos crear una reunión tranquila. Hay que considerar, por supuesto, que Morena es un partido político que ha crecido porque tiene muchos orígenes, no es ni siquiera una sola expresión de la izquierda. Hay legisladores que no, ni siquiera han militado propiamente en los partidos que han precedido a Morena. Y más en una bancada como esta en el Senado, que es, digamos, a pesar de ser un solo partido político, hay pluralidad de ideas y hay proyectos distintos, ambiciones personalísimas que son legítimas y que a veces en coyunturas chocan. Hacia el 2024, Malú, senadora, y digamos, quizá este mismo año, después de las elecciones estatales, después del ejercicio de revocación de mandato, después de la aprobación, si es que ocurre, de la reforma eléctrica y de la reforma electoral, ahora sí va a perfilarse ya muy claramente el proceso sucesorio, la búsqueda de quién es el candidato o la candidata a la presidencia de la República. Yo digo esto para preguntarle, hoy tienen ustedes una responsabilidad como legisladores, como senadores. La reforma energética es quizá la prioridad, obviamente la Guardia Nacional, pero en la agenda legislativa ahorita no está presente el asunto sucesorio. No está presente, está latente, dijéramos, está latente. Hay gente que ya yo estoy identificada con una parte de las aspiraciones y hay gente que también está identificada. Sí, o sea, fue mi jefe en el 2006, durante 6 años trabajé con él, tengo un gran respeto porque esta ciudad se transformó desde que inicia la izquierda con el ingeniero, con Andrés Manuel, pero el avance significativo que dimos con Marcelo Ebrard a la cabeza, pues para mí fue importante y para muchas mujeres también. Somos el único estado, ya más otros 3 que por fin ya lo logramos, en donde no se castiga el aborto o donde las parejas homosexuales tienen todos sus derechos porque son personas con derechos y avanzamos en una ciudad segura para las mujeres y muchas cosas, pero yo tengo muy claro, pero eso no quiere decir que es un factor de división o un factor en el que tenga que servir de pretexto para desvincularnos o para no sacar una agenda legislativa. Es decir, el compromiso es con México, es con el país, es con la lucha que encabezamos, con un movimiento que confió en nosotras, que confió en nosotros y que a nadie engañamos porque en campaña se dijeron todos estos temas, absolutamente todos. Reforma eléctrica, quedó clarísimo. Reforma educativa ya la hicimos. Reforma laboral también. No se diga el tema de la reforma político-electoral,
Bueno, es que no es un tema no fue ni siquiera un tema que debe someterse a discusión. Las situaciones están claras y creemos que eso no puede seguir sucediendo en el país con instituciones que todo defienden menos los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Entonces, yo sí creo que estas diferencias con las que tenemos que seguir conviviendo, porque tenemos diferencias desde que llegamos el primer día a ser senadoras y senadores. Hay diferencias entre nosotras, hay senadoras y senadores de Morena, que yo te lo confieso, mi querido Álvaro, mi querido Alejandro, que me sorprendió un poco, que pertenecen al grupo Provida. Bueno, a mí personalmente me sorprendió muchísimo, muchísimo. Pero bueno, pues ellos están en favor de la no discriminación, de la igualdad, pero eso sí, los derechos de las mujeres que no se toquen. Bueno, yo eso no lo comparto, pero no por eso voy a dejar de sacar adelante una agenda tan importante, la agenda político-electoral, la reforma energética, la Guardia Nacional, el Código Nacional de Procedimientos y muchos otros temas en los que coincidimos. Habrá otros en los que no coincidimos. Te lo digo, vienen reformas importantísimas a la Ley General de Salud, donde estamos incorporando la norma oficial, que no sea la norma la más importante, sino la general de salud, esté al nivel de lo que necesita este país en el tema, pues, por ejemplo, de embarazos de adolescentes, que tenemos un embarazo adolescente para llorar, uno de los países con mayor índices de embarazo adolescente en el mundo. Entonces, pues aquí los criterios religiosos y los criterios ideológicos, y que no eduque sexualmente a las niñas y que nada más las voy a educar yo en mi casa, bueno, esos serán criterios muy personales, pero los derechos son clarísimos. Y así tenemos algunas diferencias de visión en la justicia. Hubo gente al interior de Morena que no estuvo de acuerdo con incorporar algunos delitos en la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. Y tenemos constitucionalistas dentro del grupo que en muchos momentos disienten de las posturas de otros compañeros que son, y compañeras que son también expertas y expertos. Entonces, esas diferencias no son para profundizar el conflicto. Esas diferencias, al menos yo así lo concibo, como el enriquecimiento de una postura que nadie tiene por qué. A ver, ahora resulta que nadie puede aspirar en este grupo parlamentario. Nadie, yo no puedo aspirar a nada, tú tampoco. Y el único que puede aspirar es gente que no está en el movimiento. No, por favor. Entonces, creo que tenemos que ser muy respetuosas y avanzar y avanzar y avanzar, y sobre todo con mucho diálogo, con mucho respeto. Y hay que decirlo, esto no es un club de amigos, queridos compañeros, no es un club de amigos, pero se crean lazos de amistad, porque pasamos con nuestros compañeros senadores casi 7 días de la semana o 6. Entonces hay momentos en que dices, bueno, pues llevémonos bien, por favor, porque aquí comemos, desayunamos, todo el día estamos en comisiones trabajando, ¿no? Entonces hay que crear también ciertos lazos respetuosos, serenos, de amistad, pero con nuestras diferencias. Y creo que las diferencias, incluso en Guardia Nacional, en reforma político-electoral, se van a dar, pero son bienvenidas, son muy bienvenidas. Yo personalmente les quiero expresar mi respeto y mi cariño. Yo tengo un gran cariño por el senador Monreal. Ha sido un hombre que ha sabido tejer fino, muy fino, para lograr todas las reformas que hemos podido alcanzar. Ustedes saben que no podemos llegar a ninguna reforma constitucional sin las 2/3 partes. Entonces hay que tejer. Así es. Hay que tejer. Hay que saber, en muchos momentos nos han pedido a personas que a veces tenemos algo que decir y con mucho respeto nos lo dicen. Por favor, en este momento seamos muy cautelosos de las cosas y cómo lo vamos a decir, porque se puede romper este trato que hicimos de que vinieran algunos votos. Pues sí, entonces nos la llevamos tranquilitas. Claro que pues tienes que aguantar también muchas groserías a veces, ¿no? Pero ahí vamos. Pues sí, pero luego los parlamentos así son canijos y son gritones y es parte incluso de expresiones democráticas. Las democracias más maduras son muy gritonas en sus parlamentos.
Senadora, hay un tema importante que está en el aire y que cada vez pareciera tener más justificación al interior de Morena mismo e incluso en el gobierno, y es la reforma político-electoral. Hay como una necesidad de realmente sentar a las partes y lograr, porque tendría que ser, para quitarle la carga de que salió de gobierno, tendría que ser muy platicada al interior de las fracciones. ¿Qué tiempos tiene? ¿Se ha platicado? ¿Lo han conversado entre ustedes? ¿Vamos a llegar con esa reforma a qué elección? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, quiero decirles que ninguna de las tres, ni la político-electoral, ni la de la Guardia Nacional, ni la reforma eléctrica, bueno, la reforma eléctrica está en diputados, pero aquí no ha llegado nada. No hemos sido cámara de origen de ninguna de ellas. Claro. Y esto, evidentemente, todavía no sabemos perfectamente el contenido de estas propuestas. Yo creo que, como vengan, se tiene que hablar. Se tiene que abrir un parlamento abierto, se tiene que traer a personas especialistas, a personas que nos den su punto de vista, porque ¿cuál es el espíritu? El espíritu de una reforma político-electoral es que el poder de decidir en una democracia recaiga realmente sobre la ciudadanía, no únicamente sobre las autoridades, que ponen una serie de pretextos que desde mi punto de vista son insostenibles, como lo que nos sucedió con la consulta pasada, como lo que nos viene sucediendo con que creen, bueno, pues háganme una solicitud, como dijo el INE, a ver si llegan a los 2.300.000 personas que necesitan. Pues, ¿qué crees? Que no solamente te presentamos esos, ya llegamos a 9 millones. Ah, pero ¿qué creen? Pues ya entregaron sus firmas, no tengo dinero. Por favor, o sea, esas instituciones nos parece que están, a veces no instituciones, voy a hablar, algunas personas de esas instituciones creo que se están pasando de la raya. Y por eso tenemos que devolver el espíritu de lo que se quiere, que ejerzas tus derechos políticos y electorales a plenitud, porque así es una democracia, con principios muy claros de justicia electoral, con principios muy claros de transparencia, con austeridad, que es muy importante la austeridad, y darle su lugar a las autoridades. Oye, tienen un trabajal, facilitan este proceso democrático, pero no con este tipo de discursos en donde no contribuyen a que realmente se ejerzan los valores democráticos como deben ser. Entonces, yo sí creo que vamos a recibir, no tenemos idea de cómo venga. En ninguno de ni diputados ni senadores tenemos ni la de Guardia Nacional ni la política electoral. A mí me toca, como insistencialista que soy, porque de ahí no me voy a bajar nunca, soy una insistencialista irredenta en los temas feministas, pues tendré que revisar qué está pasando con la visión, con la perspectiva de género en esos ordenamientos. Y sé de algunos otros temas, digo, tampoco soy ignorante, pero creo que tenemos al interior de los grupos, de todos los grupos parlamentarios, del PRI, del PAN, del Verde, de Movimiento Ciudadano, gente extraordinaria a la que hay que aprenderle, como yo lo he hecho con mis compañeras y compañeros de Morena. Pero yo te digo una cosa, Alejandro, los tiempos a veces nos comen. Ahorita tenemos que abocarnos a que se lleve a cabo la consulta ciudadana como debe de ser. No es competencia nuestra, pero tenemos que tener los ojos bien puestos para que se cumpla en base a lo que la ley marca, que es que es nuestro trabajo. Nosotros simplemente podemos invitar a la participación y eso es importante, muy importante para nosotros. Pero viene la reforma eléctrica, que esa es importantísima. La gente está pagando muchísimo de luz y como lo dijo ayer muy bien Rocío Nale, no se va a expropiar ni un tornillo. Por favor, nada de que ahora nos van a dejar, no. Hay un porcentaje, vamos a valorar los tiempos, vamos a valorar los precios,
vamos a valorar el despacho, quién va primero, quién va después. No vamos a permitir estas mentiras como las de Oxxo, por favor, que son insostenibles esas mentiras. Y vamos a seguir trabajando, por supuesto, y esperando lo que nos digan en Guardia Nacional y lo que nos propongan en la reforma político-electoral. No es fácil, yo creo que para este año deberíamos, mi punto de vista es que no puede pasar más de este año y el año, dijéramos, el semestre del año que entra. Porque ya entramos en un ritmo de reforma, de participaciones a la presidencia, de aspiraciones, pero además acuérdense que en una reforma político-electoral hay plazos. Y entonces, si no se aprueba lo más pronto posible, no se puede aplicar a los plazos, a los periodos que queremos. Y claro que queremos que se apliquen algunas cuestiones para la elección o del año que entra, que será en Estado de México, o de 2024. Entonces ya estamos con las manos en la puerta. Efectivamente. Ahora, senadora Malú Micher. Malú. Sí, no, es que me quedé pensando en que tú vienes, Malú, de un estado que es territorio comanche para la izquierda, Guanajuato. Ay, qué horror, sí. Sí. Pues sí, por eso lo digo. Ahora, tú conoces cómo actúan los panistas y también en la Cámara de Senadores convives no solamente con panistas de Guanajuato, sino de todo el país y priistas de otras entidades también. Te pregunto esto, Malú, porque tú tienes también buena relación con otros grupos parlamentarios, con senadoras, con senadores. Y para una reforma que esa sí es estructural, me refiero a la reforma eléctrica, tú adviertes que se pueden conseguir los votos de otras bancadas. Yo no creo que del PAN. Te pregunto si pueden encontrarse los votos en la bancada del PRI o en la bancada del partido político Movimiento Ciudadano. Sí, yo creo que nada se acaba hasta que se acaba. Pensábamos en algunos otros ordenamientos, en algunas reformas constitucionales, y se logró. Se logró. Sí. Porque para eso es la política. Hay que hacer política, hay que dialogar, hay que buscar razones, hay que buscar estadísticas, hay que buscar datos que te aproximen a lo que estás proponiendo. Y también hay que aceptar que no siempre tenemos la verdad y que podemos escuchar otras voces que nos proponen otras cuestiones, como fue en la ley de Guardia Nacional, como fue en la reforma laboral, que estaban en contra y a la hora de la hora estuvieron absolutamente a favor. Entonces, yo sí creo que hay que hacer este ejercicio de meter la política, de escuchar las voces. Por favor, imagínate si somos la mayoría, que tanto trabajo nos costó, y vamos a tratar a la oposición como nos trataron a nosotros cuando éramos oposición. No, nosotros no llegamos al poder para eso. Nosotros llegamos al poder para ser escuchados y para escuchar a las oposiciones, como he visto que se escuchan en todos los debates. Es más, a veces tienen más horas de participación la oposición que el propio grupo parlamentario mayoritario. Entonces, creo yo que hemos tenido graves dificultades, pero también grandes avances para avanzar en los disensos, para avanzar en las diferencias, siempre y cuando no se dañe el espíritu de lo que se quiere hacer. Porque cuando lo que se quiere hacer es simple y sencillamente contradecir al presidente y levantar la mano, le gané al presidente, así no lo vamos a lograr. Así no vamos a llegar a ningún diálogo. Y yo he visto que siempre se escuchan las voces en la Junta de Coordinación Política, en los diferentes mesas de trabajo, siempre está la oposición, pues haciendo propuestas. Nada más quiero hacer un margen en este tema. Lo único que yo creo que ya no estamos dispuestas y dispuestos a seguir escuchando son falsedades, groserías y una serie de epítetos que honestamente son inmerecidos.
Yo fui oposición casi 30 años de mi vida. Y ahora yo nunca fui una oposición grosera e irrespetuosa. Pude haber dicho cosas muy duras, como las que tú sabes, Álvaro, o tú, Alejandro, de los hijos de Marta Sagún, por ejemplo. Pero era una investigación, estaban ahí los datos. Pero de eso a caer en... ¿A qué se refiere específicamente, Malú? ¿A qué se refiere cuando habla de groserías y demás? Sí, groserías. O sea, decirnos, a ver, su patrón, el presidente, digo, a mí no me ofende que me digan empleada, a mí no me ofende que me digan vasalla, pero ellos y ellas creen que sí nos ofenden. Y el tema es la intención de no llegar al tema y salir en televisión y hacer un show y entonces hacer todo menos política o defender una postura o una definición o una reserva en un artículo. Eso es a lo que creo que tenemos que elevar, decirle a la oposición, a un tipo de oposición, porque hay gente en la oposición muy valiosa que eleve el nivel de discusión. Eleve el nivel. Sí. Ahí hay un tema, porque obviamente no me quiero regresar al asunto de ya se resolvió. Senadora, vamos a llegar con esa reforma a qué elección, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, quiero decirles que ninguna de las tres, ni con la perspectiva de género en esos ordenamientos, más de este año y el año, dijéramos, el semestre del año que entra, porque ya entramos en un ritmo de reforma, de participaciones a la presidencia, de aspiraciones, pero además acuérdense que en una reforma político-electoral hay plazos. Y entonces, si no se aprueba lo más pronto posible, no se puede aplicar a los plazos, a los periodos que queremos. Te pregunto esto, Malú, porque tú tienes también buena relación con otros grupos parlamentarios, con senadoras, con senadores. Y para una reforma que esa sí es estructural, me refiero a la reforma eléctrica, tú adviertes que se pueden conseguir los votos de otras bancadas. Yo no creo que del PAN. Te pregunto si pueden encontrarse los votos en la bancada del PRI o en la bancada del partido político Movimiento Ciudadano. Sí, yo creo que nada se acaba hasta que se acaba. Pensábamos en algunos otros ordenamientos, en algunas reformas constitucionales y se logró. Se logró. Sí. Porque para eso es la política. Hay que hacer política. Hay que dialogar, hay que buscar razones, hay que buscar estadísticas, hay que buscar datos que te aproximen a lo que estás proponiendo. Y también hay que aceptar que no siempre tenemos la verdad y que podemos escuchar otras voces que nos proponen otras cuestiones, como fue en la ley de Guardia Nacional, como fue en la reforma laboral, que estaban en contra y a la hora de la hora estuvieron absolutamente a favor. Entonces, yo sí creo que hay que hacer este ejercicio de meter la política, de escuchar las voces. Por favor, imagínate si somos la mayoría, que tanto trabajo nos costó, y vamos a tratar a la oposición como nos trataron a nosotros cuando éramos oposición. No, nosotros no llegamos al poder para eso. Nosotros llegamos al poder para ser escuchados y para escuchar a las oposiciones, como he visto que se escuchan en todos los debates. Es más, a veces tienen más horas de participación la oposición que el propio grupo parlamentario mayoritario. Entonces, creo yo que hemos tenido graves
dificultades, pero también grandes avances para avanzar en los disensos, para avanzar en las diferencias, siempre y cuando no se dañe el espíritu de lo que se quiere hacer. Porque cuando lo que se quiere hacer es simple y sencillamente contradecir al presidente y levantar la mano, le gané al presidente, así no lo vamos a lograr. Así no vamos a llegar a ningún diálogo. Y yo he visto que siempre se escuchan las voces en la Junta de Coordinación Política, en los diferentes mesas de trabajo, siempre está la oposición, pues haciendo propuestas. Nada más quiero hacer un margen en este tema. Lo único que yo creo que ya no estamos dispuestas y dispuestos a seguir escuchando son falsedades, groserías y una serie de epítetos que honestamente son inmerecidos. Yo fui oposición casi 30 años de mi vida. Y ahora yo nunca fui una oposición grosera e irrespetuosa. Pude haber dicho cosas muy duras, como las que tú sabes, Álvaro, o tú, Alejandro, de los hijos de Marta Sagún, por ejemplo. Pero era una investigación, estaban ahí los datos. Pero de eso a caer en... ¿A qué se refiere específicamente, Malú? ¿A qué se refiere cuando habla de groserías y demás? Sí, groserías. O sea, decirnos, a ver, su patrón, el presidente, digo, a mí no me ofende que me digan empleada, a mí no me ofende que me digan vasalla, pero ellos y ellas creen que sí nos ofenden. Y el tema es la intención de no llegar al tema y salir en televisión y hacer un show y entonces hacer todo menos política o defender una postura o una definición o una reserva en un artículo. Eso es a lo que creo que tenemos que elevar, decirle a la oposición, a un tipo de oposición, porque hay gente en la oposición muy valiosa que eleve el nivel de discusión, que eleve el nivel con mucho gusto. Sí. Ahí hay un tema, porque obviamente no me quiero regresar al asunto de ya se resolvió el tema Monreal, pero ahí está latente, como ya lo decía usted, está latente el tema electoral, está el tema Monreal permanentemente ahí. Pero cualquier discusión al interior de Morena va a tener todos los amplificadores habidos y por haber, porque pues tienen casi a toda la prensa en contra. Esa es una realidad. Entonces, cualquier pleito al interior de Morena se va a convertir pues en el pleito más grande desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, va a ser una cosa brutal porque se va a superdimensionar en la prensa, porque pues sí, hay que decirlo, tienen una prensa casi completita volteada en contra. Por eso pues digamos, mal haremos, querido Alejandro, si a eso no le ponemos alto. No tenemos a la prensa quiso ver sangre, querían ver sangre en la reunión del grupo parlamentario y no la tuvieron, porque somos capaces de dialogar, somos capaces de encontrar el punto intermedio, el punto de equilibrio para avanzar, porque ¿cuál es el espíritu de nuestras reuniones? Avanzar en la agenda legislativa. Cada quien tenga sus aspiraciones, cada quien haga lo que quiera, tenga sus diferencias, pero hay que avanzar. Y el tema no es solamente, por favor, teníamos aspirantes a gobernadores, teníamos al aspirante en Nayarit, tenemos al aspirante en Oaxaca, tenemos al aspirante en Hidalgo, por favor, y eso no fue obstáculo para seguir y seguir avanzando, como estoy segurísima que lo vamos a lograr. El senador Monreal tiene derecho a aspirar. Yo tengo derecho a aspirar. Claudia Sheinbaum tiene derecho. Marcelo Ebrard tiene derecho a aspirar y a nadie le podemos frenar sus aspiraciones. Y eso no puede frenarse al interior del grupo parlamentario, pero sí tenemos que tener esta prudencia política, esta benevolencia también para llevar a buen puerto las discusiones. Porque otra vez, gritos y sombrerazos y peleas, perdón, con todo respeto, que no tienen nada que ver con un Senado de la República, pues me parece que se va a hacer el ridículo, ¿no? No te paga el pueblo
para que vayas a hacerle un regalo a un secretario, ¿no? O sea, perdón, pero me parece ridículo, pues, que así sea. Malú, ¿te refieres a Lili Telles? Pues me refiero a varios regalos. Acuérdate que les regalaron muchas cositas por ahí, a varios. Ese era dijéramos, el tono en el que llegaron con las comparecencias. Pues no se hace eso. No se hace eso. O sea, si lo que quieres es rating, pues hazte un show de televisión. No sé. A mí se me ocurre que no es un tema nada más de la señora Lili Tellez, es otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a construir estos últimos 3 años con política bien hecha, con respeto, para aprender. Yo le aprendo mucho al PAN y al PRI, fíjate, les aprendo mucho, porque hay gente que arrastra el lápiz muy bien, incluso a Movimiento Ciudadano le aprendo muchísimo. Al Verde no se diga mi grupo parlamentario, tengo al interior a juristas, a constitucionalistas, a defensoras populares, a maestras, a médicas. Ay, a mí me encanta. Y todas ellas y todos ellos también tienen aspiraciones. Entonces hay que respetarlas, que no se cruce eso, que no se cruce. Malú, te pregunto específicamente, perdón Alejandro, por último de mi parte, y la relación con Félix Salgado Macedonio, ¿cuál es tu relación como una mujer de izquierda feminista y a él que se le ha atribuido un carácter de misógino, machista y hasta violador? Yo hice un posicionamiento público en donde le proponía que tomara en cuenta que podía hacerse algún daño a la elección. Entonces, fue muy claro, le dije lo que tenía que decirle públicamente. Nuestros principios de no mentir, no robar, no traicionar eran importantes. Conozco a nuestro compañero senador y él tomó pues la decisión de bajar el perfil. Lamentablemente lo bajaron también en la elección. Tengo una gran relación de respeto. Tiene una gran trayectoria, pero él sabe también que esto era un tema muy difícil. Por lo menos para mí era y seguirá siendo un tema difícil, como fue también, y lo quiero decir aquí públicamente, con ustedes dos. No lo voy a decir con nadie más, pero sé que con el último posicionamiento que saqué en relación al posible nombramiento de una persona embajadora, yo saqué un posicionamiento que sin querer dañé, herí y profundicé un debate que se viene dando en México, y ya ofrecí una disculpa a algunas de las compañeras. Me he reunido con algunas mujeres que se sintieron heridas, traicionadas, desamparadas, fue la palabra que me dijeron, y lo único que les puedo decir es, si las ofendí, les ofrezco una disculpa. No era el espíritu de lo que yo quería transmitir, no lo era. Nunca he cambiado de cauce, de guerra, de lucha, no lo voy a hacer. Nunca voy a defender a personas que estén señaladas o presuntamente señaladas. Siempre estaré del lado de las personas víctimas de violencias, siempre. Así lo he hecho y así lo haré. Y creo y espero que las cosas avancen, tomen su curso como tienen que llevar en el Senado, y también las cosas llevaron su curso como fue con el tema de Guerrero y con Félix. Senadora Malú Micher, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Los Periodistas. Gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Me encanta su noticiero. Un saludo a todos su auditorio. Son muy simpáticos, además. Bueno, pues ahí está la senadora Marta, donde pues prácticamente nos revela la senadora Marta que pues prácticamente pues querían ver destruido a Morena, quería ver que sacar sangre, ¿no? Querían que pues que prácticamente no se desbaratara la bancada, porque pues si de por sí, pues sí, como dice, está muy difícil vivir
estar conviviendo con compañeros durante 8 o 10 horas en el mismo estado, pues sí puede haber roces, este, puede haber pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues si ustedes están en lo que viene siendo bueno, en la secundaria o en la primaria, pues tienes roces, ¿no? O con tus compañeros de trabajo, eh, pues lógicamente que pues va a haber roces. Entonces aquí, como ven que hay roces, pues ya quieren aprovechar ahí la oposición y estar metiendo duro y dale, duro y dale. Y como tienen pues prácticamente a los medios a su merced, pues sienten mala presión, ¿no? Porque, ay, te están sacando en la tele, ay, aunque sea irrelevante, pero pues, este, aunque pues no tiene así como que algo irrelevante, ¿no? Porque pues ustedes saben cómo se manejan ellos, ¿no? Donde pues básicamente sabes que pues ellos van a exagerar, entonces quieras o no, tú con la aprensión, pues te enganchas a eso y es cuando empiezas a prácticamente a ver esas cosas. De que, ay, es que me dijo, es que lo otro, y pues querían que se despedazara la bancada de Morena para que pues se fueran a otras bancadas y así pues la oposición se saldría con la suya, pero pues realmente vieron que pues no cayeron en su juego, que pues ellos están dispuestos a dialogar y también que pues ellos no tratan, cuando ellos son oposición, ellos no tratan a su oposición de ahorita como fueron tratados, que pues ellos les dan chance de hablar y que se desplayen y todo. Pero pues hay a veces que también se tienen que dar manotazos en la mesa para que todo corra lo más rápido posible y se empiecen a aprobar ya las leyes o las reformas electorales, ¿no? Como por ejemplo esta de la que viene siendo la reforma energética que están ahí peleando. Decía Marta que pues a lo mejor ahí en el Senado no les han llegado ninguna de las tres, pero pues tienen que ver también de que pues si les llegan por ejemplo allá en el Senado las reformas que todavía no empiezan, pero les llega la de la reforma electoral y les llega la otra, la reforma pues de lo que viene siendo de la Guardia Nacional, pues se van a filtrar información, ya saben cómo se las gastan. Entonces yo me imagino que hasta cuando ya vayan a aprobar la ley, la reforma de la electoral, pues es cuando ya les van a llegar toda la información para que empiecen pues prácticamente a ver qué onda con ellos, ¿no? Y es cuando pues ya van a ver que pues la información y todo, porque si la filtran ahorita, pues qué es lo que va a pasar, pues eso, ¿no? De que pues oye, pues mira lo que quieren hacer y que no sé qué y que no sé cuánto y dan manotazos y así y se van a agarrar sombreras a todos ahorita. A lo mejor todo lo está haciendo cauteloso y precavidamente nuestro presidente de Manuel López para que todo empiece a embonar y que vaya en tiempo y forma, pero pues hay que esperar, hay que esperar. Así que ustedes qué opinan al respecto de esto. Vamos a darle voz a lo que viene siendo la gente, al pueblo. El Sin Velázquez limpia del INE desde la raíz sería un buen para el país. Completamente de acuerdo, Elsie. Esperemos que con la reforma electoral se llegue a esto. Mónico López. Es necesario que cambien a todos. Paula López de Anda. AMLO no está solo. Isabel OEG. Saludos. Completamente de acuerdo con ustedes. Gracias por ver el video. Los invito a ver nuestro próximo video. Hasta pronto. Bye. Suscríbanse.